Recordemos que ahora el coordinador de los senadores de Morena es Ignacio Mier, a quien le agradezco mucho que me tome la comunicación esta mañana. Senador, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Azucena, qué gusto saludarla. Igualmente, a ver, dice Ricardo Monreal, yo no soy de los que yo soy de los que rechazan hacer leña de árboles caídos. ¿Es Adán Augusto un árbol caído, senador? No, es un activo territorial, es una expresión coloquial a la que se refería en respuesta a la pregunta. Mi querido compañero diputado Ricardo Monreal, coordinador de los diputadas y diputados en Cámara. No, es un activo tanto que él decidió personalmente, y así nos lo comentó, separarse de la coordinación del grupo, pero continuar con su actividad como senador, pero que le permita estar en territorio. El cargo de coordinador es muy absorbente, es un cargo que requiere tiempo completo prácticamente en tareas de revisión de toda la agenda legislativa, de la revisión técnica de cada una de las iniciativas y dictámenes o minutas que lleguen de Cámara de Diputados, y además de las cuestiones administrativas de la relación y dirección de la Junta de Coordinación Política, esto requiere tiempo completo. Y él consideró que su ciclo había concluido. Yo diría que fue piedra angular en la construcción de la mayoría calificada. Lo persuadir, convencer, dialogar a 3 compañeros que estaban en otra opción y que decidieron sumarse al proyecto transformador requiere talento político. Él lo hizo muy bien, cumplió con todas las reformas del Plan C, y lo más difícil, lograr tener los 86 votos necesarios. Y eso hay que reconocerlo. El tiempo ubicará todo en su justa dimensión. Así es. Oiga, senador, dice una piedra angular. Algunos, pues la verdad, incluida la de la voz, vemos que era, pues ya una piedra en el zapato de la presidenta Sheinbaum, ¿eh? Por todo este tema de que se le liga con la barredora y temas de corrupción y su dinero, que no explicó del todo bien. Y cada vez que se hablaba de Adán Augusto López, se recordaban esos temas de posible corrupción y de crimen organizado, y se golpeaba de alguna forma a la presidenta Sheinbaum, senador. Independientemente que Adán Augusto López, digamos, lo decidió, pues es una bocanada de aire fresco también para el gobierno y para el Senado, ¿no? Sí, todo cambio siempre es para bien. Yo espero no fallarle a mis compañeros, estar a la altura de la circunstancia que me corresponde ahora vivir en medio de una tensión internacional, en medio de una recomposición geopolítica, en la revisión del Tratado de Libre Comercio, la revisión y lograr tener el apoyo primero de los aliados para una eventual reforma político-electoral. Sí requiere tener toda la atención, y requiere como bien dice, un refrescarnos a nosotros mismos. Oiga, senador, y también reconstruir relaciones con sus aliados, porque estas últimas semanas, estos últimos días, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pues se sintieron lastimados de alguna forma de no ser convocados ni siquiera a las conversaciones previas por la reforma electoral. O sea, sí, el Verde particularmente, pues está molesto. Sí, estamos trabajando con ellos. La comisión presidencial ya los convocó para que conozcan primero los ejes sobre los cuales va a girar la reforma, y con base en ello, con aproximaciones sucesivas, creo que con prudencia, con sapiencia, ir presentando un proyecto de iniciativa que seguramente también, cuando llegue a cualquiera de los 2 órganos legislativos, a senadores o a diputados, tendrá que ser enriquecido con la participación de las minorías. ¿Hay alguna posibilidad, senador, de que no se dé esta reforma? No, yo creo que no, que es necesario, que la va a presentar la presidenta. Ya lo anunció que lo va a presentar en 2 semanas, y también la propia secretaria de Gobernación, la apertura para escuchar las propuestas, que sea enriquecida con la participación de las y los legisladores. La expresidenta del sistema anticorrupción, Vania Pérez, envió una carta que le generó pues muchos problemas, envió una solicitud ahí al Senado para que se investigara a Adán Augusto López. Esto le ha generado pues amenazas, críticas, señalamientos. Ella va a poner incluso una denuncia por intimidaciones. Ese documento está ahí en el Senado, Ignacio Mier.
¿Van a investigarlo? ¿Van a revisar lo que pasó con Adán Augusto López? Nosotros no, si alguien tiene, algún ciudadano, funcionario, tiene plenas pruebas, su deber y su obligación, como lo establece el Código Penal, es presentarlo ante la Fiscalía General de la República o ante alguna fiscalía local. No puede ser omiso. Mientras no haya plena prueba, cualquier comentario será una especulación o formará parte de otro interés que no sea estrictamente un interés de plena prueba. ¿Ustedes no van a solicitar ningún tipo de investigación? No, ¿No van a no, hacer una porque investigación al nosotros interior no, del Senado? no Nada. podemos dejarnos llevar por suposiciones. Cuando haya pruebas plenas y será ante la autoridad correspondiente. Bien. Ignacio Mier es el nuevo coordinador de los senadores de Morena. A ver, era de todos conocido, de todos, o por supuesto de ustedes, senador, pues la afinidad de Adán Augusto López con Andrés Manuel López Obrador, la cercanía, al grado de decirse hermanos y, bueno, pues tener mucha trayectoria juntos. ¿Usted se definiría como un hombre más López Obradorista o más claudista? Yo soy un hombre del Movimiento de Regeneración Nacional. En él se unieron muchas causas y muchas voluntades. Fue un encuentro fantástico de hombres y mujeres libres que soñamos con un país mejor, y no es demagogia. Las improntas de Morena, por el bien de todos, primero los pobres, no mentir, no robar, no traicionar, y solo el pueblo puede salvar al pueblo, son improntas que conmovieron y movieron a Sí, infinidad y claro. millones de Ujú, mexicanos. ujú. Yo me defino así, y me corresponde institucionalmente, lealmente y afectivamente haber colaborado junto al presidente López Obrador y con nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum. Y ambos nos une el proyecto transformador con base en estos principios. Y yo creo que lo que debemos de honrar en principio es eso, y además la institucionalidad y la colaboración Ujú. entre poderes. López Y Hernández le trajo más problemas a la presidenta que, pues en el balance que ayuda. Ignacio Mier, ¿cuál va a ser su perfil después de una coordinación tan polémica? mire, tuve la oportunidad, como bien lo sabe, de ser coordinador de las y los diputados de Morena y de la Junta de Ujú. Coordinación Política ya. Tengo, creo, la confianza, estoy convencido de mis compañeros porque lo demostraron de manera unánime. Tengo buena relación con los integrantes del gabinete de la presidenta. Tengo los elementos para construir puentes de diálogo Ujú. dentro de nuestras diferencias, sin que signifique el rompimiento de principios y Correcto. A ver, valores no se vaya, arraigados por favor, senador, me en alcanza la el corte y regreso y declaración de concluimos, por favor. principios. Gracias al coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, por mantenerse en la línea. Una disculpa, senador, pero los cortes son automáticos. Me está mencionando, pues, cuál va a ser el perfil ahora de la coordinación de los senadores ahí en Morena, después de el polémico paso de Adán Augusto López, con muchos señalamientos, muchas quejas, incluso rompimiento al interior con sus aliados, senador, y una piedra en el zapato para la presidenta Sheinbaum. ¿Cuál va a ser el cambio? Es lo que me está comentando ahora, senador. Sí, primero vamos a expresarle a todos que es una coordinación inclusiva de diálogo con todos mis compañeros. Mantener la unidad del grupo parlamentario es fundamental y tarea prioritaria para mí. Así la dejó Adán, cohesionada. Se manifestó así en el proceso de designación de mi persona como coordinador, y eso es lo primero. Segundo, Ujú. establecer en la Junta de Coordinación Política precisamente eso, un espacio de coordinación dentro de las diferencias programáticas con los otros grupos parlamentarios. Segundo, que el Senado se aboque fundamentalmente al trabajo que le corresponde, sobre todo en esta etapa en la que tenemos pendientes darle cumplimiento a lo establecido en los transitorios de más de 11 de las reformas constitucionales que hicimos, y se refiere a las adecuaciones, modificaciones y reformas a leyes secundarias. Tercero, vamos a atender en este periodo una reforma sustancial para las trabajadoras y trabajadores de México, sin que afecte la productividad, con el acuerdo del sector empresarial y productivo, la reforma para la disminución
de la jornada laboral a 40 horas. Correcto, correcto. Y finalmente, la reforma político-electoral será pues de diálogo, de inclusión y de construcción de acuerdos. Bueno, pues suerte, senador, y ojalá que de apertura, porque con el senador Adán Augusto López no pudimos hablar ni una sola vez. Ojalá que podamos darle seguimiento a lo que pasa ahí en el Senado, que es pues de relevancia primerísima para el país. Gracias y suerte, senador. Así será, no, muchísimas gracias. Es un derecho también de las y los mexicanos estar informados, y los medios de comunicación son fundamentales para este propósito. Le agradezco mucho. Gracias al coordinador Al de los contrario, senadores de Morena, muchísimas gracias. Ignacio Mier.